Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Hay algo que debemos entender antes de comenzar esta historia. Muchos de ustedes no creen en lo que no pueden ver, en lo que no tiene explicación científica, en lo que el mundo racional se niega a aceptar. Y está bien. Yo tampoco creía. Durante 32 años de mi vida, fui de esos que se reían cuando alguien contaba una experiencia extraña. De esos que pensaban que todo tenía una explicación lógica, que los ruidos nocturnos eran solo el viento, que las sombras eran trucos de la luz, que el miedo era solo producto de una imaginación hiperactiva. Pero déjenme decirles algo que aprendí de la peor manera posible. Hay lugares en este mundo donde las reglas que conocemos simplemente no aplican. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino algo más, algo vivo, algo que respira y observa. Y lo más aterrador de todo es que estos lugares están más cerca de lo que imaginan, escondidos a plena vista, esperando pacientemente a que alguien cruce la línea invisible que separa nuestro mundo del otro lado. Esta es mi historia. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez, tengo 41 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarles sucedió hace poco más de 2 años, pero para mí fue como si hubiera pasado ayer. Hay noches en las que todavía despierto empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Y las imágenes de aquellas noches regresan a mí con una claridad que me hace dudar de mi propia cordura. Antes de todo esto, yo era un tipo normal y corriente. Trabajaba en una fábrica durante el día. Tenía mis cuentas que pagar, mi pequeño departamento en una zona no muy cara de la ciudad. Pero en 2022, la empresa donde trabajaba cerró sus puertas. De un día para otro, me encontré sin empleo, sin ahorros suficientes, y con las deudas acumulándose como una avalancha silenciosa. Busqué trabajo durante meses, dejé currículums en docenas de lugares, pero nadie llamaba. La desesperación comenzó a convertirse en mi compañera constante. Fue entonces cuando vi el anuncio en el periódico. Era pequeño, casi escondido entre los clasificados. Se busca guardia de seguridad para turno nocturno. Cementerio Municipal del Descanso Eterno. Buen sueldo. Presentarse en persona. El sueldo que ofrecían era considerablemente mejor que cualquier otra cosa que hubiera visto en semanas. Casi el doble de lo que ganaba en la fábrica. Eso debió haberme parecido extraño desde el principio, pero cuando tienes hambre y las paredes de tu vida se están cerrando, no haces muchas preguntas. El cementerio del Descanso Eterno estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona donde el desarrollo urbano se había detenido décadas atrás. Para llegar ahí, tenías que tomar 2 camiones y caminar otros 20 minutos por un camino de tierra que serpenteaba entre terrenos baldíos y construcciones abandonadas. El lugar había sido inaugurado en 1930 y algo, y se notaba. Los muros perimetrales estaban cubiertos de musgo y grietas. Algunas tumbas eran tan antiguas que las letras de las lápidas ya no se podían leer, y había secciones enteras del cementerio donde la vegetación había crecido salvaje, ocultando parcialmente los monumentos funerarios. Llegué una tarde de octubre para la entrevista. El cielo estaba gris, de ese gris plomizo que promete lluvia pero nunca la suelta, y el viento arrastraba hojas secas que sonaban como susurros al rozar el pavimento. El encargado del cementerio era un hombre mayor llamado Don Eugenio. Debía tener unos 70 años, tal vez más. Era delgado hasta los huesos, con la piel curtida por el sol y unos ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. No sonrió ni una sola vez durante toda nuestra conversación. Nos sentamos en una oficina pequeña y polvorienta, junto a la entrada principal. El escritorio estaba lleno de papeles amarillentos y había un olor extraño en el aire, como a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. Don Eugenio encendió un cigarro sin ofrecerme uno, y me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «El trabajo es simple», dijo finalmente.
su voz rasposa como lija sobre madera. Entras a las 11 de la noche, sales a las 7 de la mañana. Tienes que hacer recorridos cada 2 horas por las áreas principales del cementerio, anotar cualquier cosa fuera de lo normal en la bitácora y asegurarte de que nadie entre después del horario de cierre. Hay vagabundos que a veces intentan colarse para dormir entre las tumbas, y ocasionalmente algún grupo de muchachos borrachos que creen que es divertido venir aquí de noche. Asentí. Todo sonaba bastante estándar. ¿Por qué el puesto anterior está vacante? Pregunté porque algo en la mirada de don Eugenio me decía que había más de lo que estaba diciendo. Él dio una larga calada a su cigarro y desvió la mirada hacia la ventana, donde se podían ver hileras interminables de lápidas extendiéndose hacia el horizonte. El guardia anterior renunció de repente. Dijo que tenía problemas familiares en otro estado y se fue sin dar aviso previo. Antes de él hubo otros 3 en menos de un año. La verdad es que no mucha gente quiere trabajar aquí de noche. Es un lugar solitario, alejado de todo. Hay que tener estómago para esto. No me asustan los lugares solitarios, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. He trabajado turnos nocturnos antes. Don Eugenio me estudió con esos ojos hundidos que parecían poder ver directamente dentro de mi alma. Luego, para mi sorpresa, soltó una risa seca y corta. Claro que sí, muchacho. Todos dicen lo mismo al principio. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Mira, te voy a ser honesto porque necesitamos a alguien con urgencia. Este lugar tiene su reputación. La gente del pueblo no viene aquí si puede evitarlo, especialmente después de que oscurece. Dicen cosas, ya sabes cómo es la gente con sus historias y sus supersticiones. Pero yo llevo 35 años trabajando aquí y sigo vivo, así que no puede ser tan malo, ¿verdad? Su risa sonó forzada, y noté que cuando dijo eso último, sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el cigarro. Pero yo necesitaba el trabajo. Necesitaba ese dinero más de lo que necesitaba escuchar las advertencias que quedaban suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Don Eugenio sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que te da alguien que sabe algo que tú no sabes. Alguien que ha visto cómo esta historia termina una y otra vez. Esta misma noche si quieres. Te mostraré las instalaciones ahora que todavía hay luz. Te daré las llaves y la linterna, y a las 11 en punto comienzas tu turno. Y así fue como todo empezó. Don Eugenio me llevó a recorrer el cementerio esa tarde. El lugar era mucho más grande de lo que había imaginado. Había más de 15,000 tumbas distribuidas en diferentes secciones. La parte más antigua estaba en el norte, donde los árboles crecían torcidos y antiguos, sus ramas desnudas alcanzando el cielo como dedos esqueléticos. Había una sección para niños que me puso la piel de gallina incluso bajo la luz del día, con sus lápidas pequeñas decoradas con angelitos de mármol que el tiempo había desgastado hasta volverlos vagamente amenazantes. También había un mausoleo grande en el centro del cementerio, una construcción de piedra gris que parecía mucho más vieja que todo lo demás. Don Eugenio me dijo que pertenecía a una familia rica que había sido importante en la región hace más de 100 años. Las puertas de hierro estaban cerradas con cadenas gruesas cubiertas de óxido, y había algo en ese edificio que me hacía querer mirar hacia otro lado cada vez que mis ojos se posaban en él. No te acerques mucho a ese lugar, me advirtió don Eugenio cuando notó que lo estaba mirando. Las cadenas están ahí por una razón. La estructura está vieja y podría ser peligrosa. Además, la familia todavía es dueña de ese terreno y no quieren que nadie ande merodeando por ahí. Había algo en la forma en que lo dijo, en el tono de su voz, que me hizo creer que había más razones de las que estaba compartiendo. Pero no insistí. La caseta del guardia estaba ubicada cerca de la entrada principal. Era un cuarto pequeño de concreto con una ventana sucia, un escritorio de metal, una silla desvencijada, un pequeño baño y un calentador eléctrico que parecía de la era de los dinosaurios. Había una cafetera vieja sobre una repisa y algunos libros de registro apilados en una esquina. Todo el lugar olía a humedad y abandono. «Aquí pasarás la mayor parte del tiempo», explicó don Eugenio, dejando un manojo de llaves sobre el escritorio.
Esta llave abre la puerta principal, esta es para la bodega de herramientas, y esta pequeña es para el baño de los visitantes que está junto a la capilla. La linterna está en el cajón junto con la bitácora. Anota la hora de cada recorrido y cualquier cosa que notes. Nada más. Me mostró cómo funcionaba el sistema de alarma básico que tenían instalado en la puerta principal, y me explicó que había cámaras de seguridad, aunque cuando miré los monitores en la caseta, la mayoría mostraban solo estática o imágenes tan borrosas que era imposible distinguir nada. Las cámaras son más que nada para aparentar, admitió don Eugenio con un encogimiento de hombros. El ayuntamiento nunca aprobó el presupuesto para arreglarlas, pero mientras los ladrones crean que funcionan, sirven su propósito. Cuando terminó el recorrido, ya estaba oscureciendo. El cielo había pasado de gris a un morado profundo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Don Eugenio se despidió de mí en la entrada, y mientras se alejaba en su camioneta vieja, me gritó por la ventana: «Si pasa algo raro, solo anótalo en la bitácora y ya. No te compliques la vida tratando de entender todo». Me quedé ahí parado, viendo cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían en la distancia, y por primera vez sentí el verdadero peso de la soledad que me rodeaba. El cementerio se extendía a mis espaldas como un océano de silencio. No había tráfico cercano, no había casas con luces encendidas, no había absolutamente nada más que yo, miles de tumbas, y la noche que se acercaba. Regresé a la caseta y me preparé un café. Eran las 8:30 de la noche. Todavía faltaban 2 horas y media para mi primer recorrido oficial, así que decidí familiarizarme con el lugar. Revisé los cajones del escritorio y encontré la linterna que don Eugenio había mencionado. Era una de esas linternas grandes y pesadas de policía, con suficiente peso como para usarla como arma si fuera necesario. También encontré la bitácora, un cuaderno de pasta dura con páginas amarillentas llenas de anotaciones de guardias anteriores. Comencé a hojear las entradas mientras bebía mi café. La mayoría eran aburridas y rutinarias. Recorrido completado, todo en orden. Gato callejero en sección C. Viento fuerte derribó flores en varias tumbas, pero conforme avanzaba hacia atrás en el tiempo, las entradas comenzaron a volverse más extrañas. De hace 3 meses atrás, alguien había escrito con letra temblorosa: ruidos provenientes del mausoleo central, probablemente animales. 2 días después, ruidos otra vez, más fuertes esta noche. Revisé el perímetro, pero las cadenas siguen intactas. 1 semana más tarde, escuché voces. No puedo explicar de dónde venían. No había nadie en el cementerio, y luego abruptamente las entradas de ese guardia terminaban. Las siguientes eran de otra persona, con diferente letra. Este nuevo guardia solo duró 2 semanas según las fechas de las entradas. Su última anotación decía simplemente: no puedo más, que alguien más lo haga. Cerré la bitácora con un golpe seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me dije a mí mismo que eran solo imaginaciones, que el trabajo nocturno en un cementerio naturalmente ponía nerviosa a la gente, que sus mentes les jugaban trucos. Eso era todo. Tenía que serlo. A las 11 en punto, tomé la linterna y salí para mi primer recorrido. La noche estaba completamente oscura ahora. Las pocas lámparas del cementerio apenas iluminaban pequeños círculos de luz amarillenta cada 50 metros, dejando enormes espacios de oscuridad entre ellas. El haz de mi linterna cortaba la negrura como un cuchillo, revelando hileras de lápidas que se extendían en todas direcciones. Comencé por la sección más cercana a la entrada, siguiendo los caminos principales. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio absoluto. Cada crujido de gravilla bajo mis zapatos parecía amplificarse, resonar, rebotar contra las lápidas de mármol y piedra. El viento había cesado por completo, lo cual de alguna manera hacía todo más inquietante. Ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo tranquilo. Revisé la sección oeste, luego la sur. Las tumbas permanecían inmóviles y silenciosas, exactamente como debían estar. Comencé a relajarme un poco. Tal vez esto no sería tan difícil después de todo.
Fue cuando estaba pasando cerca de la sección de los niños que lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi imperceptible, como una risa de niño pequeño, aguda y juguetona, que venía de algún lugar entre las tumbas a mi izquierda. Me detuve en seco, el corazón repentinamente golpeando contra mis costillas. Giré la linterna en dirección al sonido, iluminando las pequeñas lápidas con sus angelitos desgastados. No había nada. Nadie. Solo piedra y hierba y sombras que bailaban en los bordes de mi luz. «¡Hola!», llamé, mi voz sonando extrañamente débil en la vastedad del cementerio. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Esperé conteniendo la respiración, todos mis sentidos agudizados al máximo. Nada. Después de un minuto completo sin escuchar nada más, sacudí la cabeza y continué caminando. Debió haber sido mi imaginación, o tal vez un gato, o el viento atrapado en alguna grieta produciendo un sonido extraño. Tenía que haber una explicación racional. Completé el recorrido sin más incidentes y regresé a la caseta. Anoté en la bitácora: 11 de la noche, primer recorrido completado, todo normal. No mencioné la risa. No quería sonar como los guardias anteriores en sus últimas entradas, asustados por sombras y sonidos. Me preparé otro café y me senté a esperar hasta la 1 de la mañana para el siguiente recorrido. Intenté leer uno de los periódicos viejos que había en la caseta, pero no podía concentrarme. Mis ojos seguían desviándose hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá del débil círculo de luz que proyectaba la lámpara sobre la puerta de la caseta. A la 1 en punto salí nuevamente. Esta vez decidí ir hacia el norte, hacia la sección más antigua del cementerio. Los árboles aquí eran enormes y retorcidos, algunos de ellos debían tener más de 100 años. Sus ramas desnudas se entrelazaban sobre los caminos formando túneles oscuros, que mi linterna apenas podía penetrar. Las tumbas aquí eran diferentes también, más elaboradas, más antiguas. Muchas eran pequeñas criptas familiares con puertas de hierro corroído y ventanas con barrotes. Las fechas en las lápidas que aún podían leerse mostraban que la mayoría de estas personas habían sido enterradas antes de 1950. Caminaba lentamente, moviendo la linterna de un lado a otro cuando noté algo extraño. Una de las criptas, ubicada un poco apartada del camino principal, tenía su puerta entreabierta. Solo un poco, tal vez unos 10 centímetros, pero definitivamente estaba abierta. Me acerqué con cautela, el pulso acelerándose nuevamente. La puerta era de hierro negro, cubierta de óxido y decorada con diseños florales que el tiempo había suavizado. Empujé suavemente con mi linterna y la puerta se abrió más, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. El interior estaba completamente oscuro. Apunté la linterna hacia adentro. Había escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y humedad. No podía ver qué tan profundo iba. En la parte superior de la entrada había un nombre grabado en la piedra, pero estaba tan desgastado que apenas podía distinguir las letras. Algo me decía que no debería entrar ahí. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que cerrara esa puerta y me alejara. Pero también estaba la parte racional de mi mente que me decía que esto era exactamente el tipo de cosa que debía investigar. Era mi trabajo asegurarme de que todo estuviera en orden. Tal vez algún vándalo había forzado la puerta. Tal vez había alguien escondido ahí dentro. Bajé el primer escalón, luego el segundo. Mis pasos resonaban contra las paredes de piedra. El aire se volvía más frío con cada paso que daba y había un olor peculiar. No exactamente a putrefacción, sino a algo más antiguo, como tierra que no había visto el sol en décadas. Había bajado tal vez 10 escalones cuando lo sentí. Una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. No vi nada, no escuché nada, pero repentinamente supe, con absoluta certeza, que no estaba solo en ese lugar, que algo estaba ahí abajo en la oscuridad, y que ese algo estaba consciente de mí. El aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar. La temperatura cayó tan rápidamente que pude ver mi propio aliento formando nubes de vapor frente a mi cara. Y entonces, desde las profundidades de esa oscuridad,
Escuché un sonido que haría que mi sangre se congelara. Un susurro. Bajo, rasposo, imposible de descifrar, pero definitivamente un susurro. Y parecía estar acercándose. No lo pensé. No razoné. No traté de convencerme de que había una explicación lógica. Simplemente corrí. Subí esos escalones más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. Salí de esa cripta y no me detuve hasta que estuve de vuelta en el camino principal, jadeando, con el corazón amenazando con salirse de mi pecho. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Me apoyé contra un árbol tratando de calmar mis nervios destrozados. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Realmente había escuchado un susurro? ¿O mi mente me había jugado una mala pasada? Pero no podía haber imaginado esa sensación de presencia, ese frío antinatural, ese sentimiento visceral de peligro. Miré hacia atrás en dirección a la cripta. Desde donde estaba no podía verla. Estaba oculta entre los árboles y las sombras. Parte de mí quería regresar, cerrar esa puerta, asegurarme de que lo que sea que estuviera ahí dentro se quedara ahí. Pero una parte más grande de mí, la parte que quería sobrevivir, me decía que me mantuviera alejado. Terminé el recorrido apresuradamente sin desviarme del camino principal y regresé a la caseta. Esta vez no anoté todo normal en la bitácora. Escribí: una de las criptas en sección norte encontrada abierta. Necesita revisión durante el día. No mencioné que había bajado, no mencioné el susurro. Todavía estaba tratando de convencerme de que no había pasado realmente. Las siguientes horas pasaron con una lentitud dolorosa. Me quedé en la caseta bebiendo café tras café, observando el reloj avanzar minuto a minuto. A las 3 de la mañana tenía que hacer otro recorrido, pero la idea de salir otra vez a esa oscuridad me llenaba de pavor. Consideré saltarme el recorrido, simplemente anotar en la bitácora que lo había hecho. Pero mi sentido del deber era más fuerte que mi miedo. Necesitaba este trabajo. No podía permitirme perderlo en la primera noche. A las 3 en punto me forcé a salir nuevamente. Esta vez evité por completo la sección norte. Me quedé en las áreas más iluminadas, cerca de la entrada principal, haciendo un recorrido corto y rápido. No escuché risas de niños esta vez. No había puertas abiertas, no había susurros en la oscuridad. Todo estaba quieto y silencioso, tal vez demasiado quieto. Fue en el camino de regreso a la caseta cuando pasó algo que cambiaría todo. Estaba caminando por el camino principal, casi corriendo en mi prisa por volver a la relativa seguridad de mi pequeño cuarto de concreto, cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos claros, distintos, pisando la gravilla del camino exactamente como yo lo hacía. Me detuve abruptamente. Los pasos también se detuvieron. Giré rápidamente apuntando la linterna hacia atrás. El camino estaba vacío, completamente vacío. No había nadie, nada. Solo las hileras interminables de tumbas extendiéndose hacia la oscuridad. Esperé sin moverme, apenas respirando. Nada. Comencé a caminar nuevamente, más rápido ahora. Los pasos comenzaron otra vez, manteniéndose a una distancia constante detrás de mí. Caminaba cuando yo caminaba, se detenía cuando yo me detenía, pero cada vez que giraba para mirar no había absolutamente nada ahí. Empecé a correr. Los pasos corrían también, más rápidos, más cercanos. Podía escucharlos claramente ahora, el crujido de la gravilla, el ritmo constante, implacable. Corrí hacia la caseta como si mi vida dependiera de ello, sin mirar atrás, con el sonido de esos pasos imposibles persiguiéndome cada centímetro del camino. Llegué a la caseta y cerré la puerta de un golpe, echando el cerrojo. Me recargué contra ella, respirando en jadeos dolorosos, el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por varios minutos me quedé ahí, esperando, escuchando. Los pasos se habían detenido en el momento en que cerré la puerta. Me moví hacia la ventana y miré hacia afuera. El camino frente a la caseta estaba vacío y tranquilo bajo la débil luz de las lámparas. No había nada ni nadie ahí. Pero yo sabía lo que había escuchado. No había sido mi imaginación. Esos pasos habían sido reales, tan reales como los latidos de mi propio corazón. Me senté en la silla desvencijada,
temblando a pesar del calor que emanaba del pequeño calentador eléctrico. Miré el reloj en la pared. Apenas eran las 3:20 de la mañana. Todavía faltaban casi 4 horas para que amaneciera, para que llegara don Eugenio, para que pudiera salir de este lugar. 4 horas que se sentían como una eternidad. Intenté calmarme. Intenté pensar racionalmente. Pero cada explicación lógica que mi mente trataba de construir se desmoronaba ante la evidencia de lo que había experimentado. Los sonidos, el frío, la presencia en la cripta, los pasos que me seguían. Esto no era mi imaginación. Algo estaba pasando en este cementerio, algo que los guardias anteriores habían sentido también, algo que los había hecho huir, y ahora lo entendía. Entendía por qué el puesto pagaba tan bien. Entendía por qué nadie duraba más de unas semanas. Entendía la mirada en los ojos de don Eugenio cuando me contrató. Esa mirada de alguien que sabe que está enviando a otra persona al mismo destino que todos los anteriores. Pero yo no podía irme. No podía renunciar después de una sola noche. Necesitaba el dinero desesperadamente. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir hasta el amanecer, y luego decidir qué hacer. Pasé la siguiente 1:30 encerrado en la caseta, mirando por la ventana, tomando café que ya no me daba ningún consuelo, tratando de no pensar en lo que me esperaba en el siguiente recorrido. A las 5 de la mañana, sabía que no podía posponerlo más. Tenía que salir. Esta vez llevé la linterna en una mano y un tubo de metal que encontré en la bodega en la otra. No sabía contra qué me enfrentaba, pero tener algo con qué defenderme me hacía sentir un poco mejor, aunque en el fondo sabía que era inútil. ¿Cómo peleas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo te defiendes de algo que no debería existir? Salí de la caseta y comencé a caminar por el camino principal, manteniéndome en las áreas más iluminadas. Decidí hacer un recorrido muy rápido, solo lo suficiente para poder anotar en la bitácora que lo había completado. Pero el cementerio tenía otros planes para mí. No había avanzado ni 100 metros cuando todas las lámparas del cementerio se apagaron al mismo tiempo. Todas. La oscuridad cayó sobre mí como una manta pesada y sofocante. Mi linterna era ahora la única fuente de luz en kilómetros a la redonda. Un pequeño círculo de claridad en un océano infinito de negrura. Y entonces comenzaron los susurros. No uno, sino muchos. Docenas. Tal vez cientos de voces susurrando al mismo tiempo, viniendo de todas direcciones. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Había hambre en esas voces. Había necesidad. Había algo antiguo y terrible que despertaba en la oscuridad. Comencé a retroceder hacia la caseta, pero cuando miré hacia atrás, no pude verla. La oscuridad la había tragado por completo. Moví mi linterna frenéticamente, tratando de orientarme, pero los caminos se veían diferentes ahora, extraños, como si el mismo cementerio hubiera cambiado su forma. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, y entonces comencé a ver las figuras, formas oscuras moviéndose entre las tumbas, apenas visibles en los bordes de mi luz. No eran sólidas, parecían estar hechas de humo o sombra, pero se movían con propósito, con intención, y todas se dirigían hacia mí. Corrí sin rumbo, sin saber hacia dónde iba, solo tratando de alejarme de esas formas que se multiplicaban con cada segundo que pasaba. Los susurros se convirtieron en voces que llamaban mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. ¿Cómo sabían mi nombre? No lo sé, pero lo repetían una y otra vez, como un canto, como una invocación. Tropecé con algo y caí de bruces sobre la tierra. La linterna salió volando de mi mano y rodó varios metros, su luz girando salvajemente antes de detenerse apuntando hacia una de las tumbas más cercanas. En la luz, vi algo que hizo que mi cordura se tambaleara al borde del abismo. Había una figura parada junto a la tumba. No era una sombra como las otras. Esta era sólida, real, o al menos lo parecía. Era una mujer vestida con ropa antigua, un vestido largo y oscuro que podría haber sido de principios del siglo pasado. Su rostro estaba pálido, tan pálido que parecía brillar con luz propia.
Me miraba con ojos negros y profundos como pozos sin fondo. Lentamente, muy lentamente, levantó un brazo y señaló hacia algo detrás de mí. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me decía que no mirara. Pero mi cabeza giró por voluntad propia y vi lo que había estado evitando toda la noche. El mausoleo central se alzaba en la distancia, y sus puertas, aquellas puertas que habían estado encadenadas, ahora estaban completamente abiertas. Una luz verde enfermiza emanaba del interior, pulsando como si estuviera viva, como si el edificio mismo estuviera respirando. Y desde esas puertas abiertas, más figuras emergían. Docenas de ellas. Cientos. Un desfile interminable de sombras y formas que se derramaban hacia el cementerio como una marea oscura. Me puse de pie tambaleándome. Recuperé mi linterna y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No hacia la caseta, ya no sabía dónde estaba. Solo corrí, alejándome del mausoleo, alejándome de esas figuras que ahora llenaban cada espacio del cementerio. Los muros perimetrales aparecieron frente a mí, y sin pensarlo comencé a trepar. 3 metros de altura de concreto áspero y musgo resbaloso. Mis manos sangraban, mis brazos temblaban del esfuerzo, pero seguí subiendo, impulsado por un terror que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Llegué a la parte superior del muro justo cuando sentí que algo agarraba mi tobillo. Una mano fría como el hielo, con dedos que se clavaban en mi piel a través del pantalón. Pateé desesperadamente, y sentí que mi pie atravesaba lo que fuera que me tenía agarrado, como si hubiera pateado humo denso. La mano se soltó, y me dejé caer del otro lado del muro. Aterricé mal, sintiendo algo crujir en mi tobillo izquierdo. El dolor era intenso, pero no me detuve. Me levanté y comencé a correr cojeando por el camino de tierra, alejándome del cementerio del descanso eterno. Detrás de mí, podía escuchar ruidos, golpes contra el muro, como si cientos de manos lo estuvieran golpeando al mismo tiempo. Los susurros se habían convertido en gritos ahora, un coro de voces enojadas y hambrientas que me maldecían por escapar. Corrí durante lo que pareció una eternidad. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar ayuda, tenía que alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Finalmente vi las luces de la carretera principal a la distancia. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, los primeros indicios tenues del amanecer. Me arrastré los últimos metros hasta el pavimento y me dejé caer sobre el asfalto frío, respirando en jadeos dolorosos. Un camión pasó y se detuvo al verme. El conductor bajó, un hombre mayor con cara de preocupación. Me preguntó qué me había pasado, si necesitaba una ambulancia. Le dije que había tenido un accidente, que me había caído. No mencioné el cementerio. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Quién me habría creído? Me llevó al hospital más cercano. Tenía el tobillo fracturado y múltiples cortes y rasguños. Los doctores asumieron que había sido un accidente común. Les dejé creer eso. Nunca regresé al cementerio del descanso eterno. Nunca fui a recoger mi paga de esa noche. Nunca volví a ver a don Eugenio. 2 días después, desde la cama del hospital, llamé a la oficina del cementerio para decir que no volvería. Una mujer que nunca había escuchado antes contestó el teléfono. Me dijo que don Eugenio había renunciado esa misma mañana, después de más de 30 años de servicio. Se había ido sin dar explicaciones, sin decir a dónde iba. Pasaron las semanas y yo traté de olvidar. Traté de convencerme de que había sido un episodio psicótico, una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero las pesadillas no se detuvieron. Cada noche, sueño con ese lugar. Veo el mausoleo con sus puertas abiertas. Veo las figuras saliendo de la oscuridad. Escucho los susurros llamando mi nombre, y hace 3 noches algo cambió. Desperté en medio de la noche con la certeza absoluta de que no estaba solo en mi habitación. Encendí la luz y no vi nada, pero podía sentirlo. Esa misma presencia que había sentido en la cripta, esa sensación de ser observado por algo que no debería existir. Desde entonces las cosas han empeorado. Escucho pasos en mi departamento cuando estoy solo.
Veo sombras moviéndose en los rincones de mi visión. Y anoche, cuando me miré al espejo, vi algo detrás de mí por una fracción de segundo. Una figura oscura, apenas visible, pero definitivamente ahí. Creo que algo me siguió cuando escapé del cementerio. Creo que al entrar en esa cripta, al bajar esas escaleras, crucé una línea que no debía haber cruzado. Y ahora, no importa qué tan lejos corra, no importa dónde me esconda, ellos saben dónde estoy. Esta mañana encontré algo que me heló la sangre. Alguien había deslizado un sobre por debajo de mi puerta. Dentro, había una nota escrita con letra temblorosa que reconocí de las entradas de la bitácora. Era de uno de los guardias anteriores. Decía simplemente, lo siento. Una vez que entras nunca realmente sales. Ellos te marcan, ellos esperan, y eventualmente, todos volvemos. He estado investigando en internet sobre el cementerio del descanso eterno. Encontré artículos antiguos, historias que la gente había compartido en foros olvidados. Hay un patrón, guardias nocturnos que trabajaron ahí y luego desaparecieron. Algunos fueron encontrados semanas después, deambulando cerca del cementerio sin memoria de cómo llegaron ahí. Otros nunca fueron encontrados, y el mausoleo, descubrí su historia. Pertenecía a una familia que practicaba rituales extraños hace más de 100 años. Rituales que supuestamente abrían puertas a lugares donde los vivos no deberían poder ir. Las autoridades sellaron el mausoleo en 1932 después de que varios trabajadores del cementerio murieran en circunstancias inexplicables. Pero las cadenas no mantienen cerrado lo que está dentro. Solo evitan que la gente entre. Y yo entré. Ahora estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito dejar un registro antes de que sea demasiado tarde. Las sombras en mi departamento son más audaces cada noche, los susurros son más claros, y la presencia, esa cosa que me siguió desde el cementerio, se está volviendo más fuerte. Anoche vi mi reflejo en la ventana y noté algo terrible. Mis ojos se están volviendo más oscuros. No el iris, sino lo blanco, como si algo estuviera tiñéndolos lentamente desde adentro. Y mis sueños, cuando logro dormir, ya no son sueños. Son recuerdos. Recuerdos de gente que no soy yo, de vidas que no he vivido, de personas que fueron enterradas hace décadas en ese cementerio. Creo que me están convirtiendo en uno de ellos. Creo que esto es lo que les pasó a los otros guardias que desaparecieron. No nos fuimos porque queríamos. Nos fuimos porque algo nos llamó de regreso. Esta tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, solo había estática, y debajo de ella, apenas audible, el sonido de esos susurros. Y entre los susurros, escuché mi nombre. Roberto. Ven a casa, Roberto. Es hora de volver a casa. Intenté mudarme. Empaqué todas mis cosas hace 2 días y fui a otro estado. Me quedé en un hotel barato donde nadie me conocía. Pero ellos me encontraron esa misma noche. Las sombras aparecieron en las paredes de mi habitación. Los pasos resonaron en el pasillo vacío. Y cuando miré por la ventana, vi una figura parada en el estacionamiento, mirando directamente hacia mi habitación. La misma mujer del cementerio, con su vestido antiguo y sus ojos sin fondo. No puedo escapar. Lo entiendo ahora. Don Eugenio lo sabía también, por eso se fue después de tantos años. Había visto a demasiados guardias caer en la misma trampa. Y él, que había estado ahí durante décadas, probablemente estaba luchando contra lo mismo que yo ahora. Me pregunto si ya lo alcanzaron. Esta noche voy a regresar al cementerio del descanso eterno. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. El llamado es demasiado fuerte ahora. Cada hora que pasa, siento menos como yo mismo, y más como algo vacío que necesita ser llenado. Las voces me prometen descanso. Me prometen que el dolor terminará si simplemente regreso y acepto mi lugar. Parte de mí todavía lucha. La parte que escribe estas palabras, la parte que se aferra a los últimos pedazos de mi humanidad. Pero es una batalla perdida. Puedo sentir cómo se desvanece con cada respiración. Si alguien está leyendo esto, si de alguna manera estas palabras llegan a ustedes, escuchen mi advertencia.
Hay lugares en este mundo donde no deberíamos ir. Lugares donde las reglas que conocemos no aplican. El cementerio del descanso eterno es uno de esos lugares. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperados estén, nunca acepten trabajar ahí. Nunca crucen esas puertas después del anochecer. Y si alguna vez ven un anuncio en el periódico buscando un guardia nocturno para ese lugar, sepan que estarán buscando uno nuevo pronto, porque yo estaré ahí, del otro lado ahora. Seré una de las sombras entre las tumbas, una de las voces en los susurros, esperando a que el siguiente llegue y cometa el mismo error que yo cometí. Ya es casi medianoche. Puedo ver mi coche a través de la ventana esperándome. Sé exactamente qué camino tomar, aunque nunca lo he conducido en la oscuridad. Algo en mí recuerda el camino, algo que ya no es completamente yo. Antes de irme, quiero decirles algo más. A mi familia, si alguna vez leen esto, lo siento. No fue mi elección abandonarlos. A los que no creen en estas cosas, a los que piensan que todo tiene una explicación racional, les envidio. Ojalá pudiera volver a ser como ustedes. Pero he visto lo que hay del otro lado de la realidad que conocemos. Y no hay vuelta atrás después de eso. Las luces de mi departamento acaban de apagarse todas al mismo tiempo. Puedo ver las sombras reuniéndose en los rincones. Puedo escuchar los pasos acercándose por el pasillo. Es hora de irme. Hay algo más que debo decir. Algo importante que acabo de recordar. En el mausoleo, cuando bajé esas escaleras, vi algo grabado en la pared. Letras antiguas, apenas visibles, decían: los que caminan en la oscuridad nunca volverán a ver la luz. Los que escuchan las voces nunca conocerán el silencio. Los que cruzan el umbral pertenecerán para siempre a lo que espera del otro lado. No entendí esas palabras entonces. Las entiendo ahora perfectamente. Si están leyendo esto y trabajaron alguna vez en ese cementerio, si bajaron a aquella cripta, si escucharon los susurros, entonces ya es demasiado tarde para ustedes también. Ellos los marcaron, como me marcaron a mí. Solo es cuestión de tiempo antes de que el llamado se vuelva imposible de resistir. Y si nunca han estado ahí, manténganse alejados. Cuenten esta historia si quieren. Adviertan a otros. Pero sobre todo, recuerden que hay cosas en este mundo que la mente humana no está hecha para comprender. Cosas que existían antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Cosas que esperan pacientemente en la oscuridad por alguien lo suficientemente desafortunado como para encontrarlas. Mi último pensamiento mientras escribo esto es para los próximos guardias que trabajarán en el cementerio del descanso eterno, porque siempre habrá un próximo. Siempre habrá alguien desesperado por dinero, alguien que ignore las advertencias, alguien que piense que puede manejar una noche solitaria entre las tumbas. Cuando lleguen y abran la bitácora, encontrarán mi última entrada. La escribiré esta noche, después de que vuelva. Dirá lo mismo que todas las entradas finales de los guardias anteriores. Lo mismo que don Eugenio probablemente escribirá antes de que todo termine para él también. Solo 3 palabras. 3 palabras que encierran todo el horror que no puede ser expresado, toda la desesperanza que viene con la comprensión de que no hay escape. Ya son nuestros. Las sombras están aquí ahora. Puedo sentir sus manos frías sobre mis hombros. Puedo escuchar sus voces claramente, ya no susurros sino palabras completas, llamándome, guiándome, prometiéndome que pronto descansaré. Es hora de ir a casa. Roberto Castillo Méndez ya no existe. Lo que queda es simplemente otra sombra esperando en el cementerio del descanso eterno, esperando a que alguien más cruce las puertas después del anochecer. Y estaremos esperando, todos nosotros, en la oscuridad, para siempre. A veces me pregunto si las piedras, la tierra, el mismo aire pueden recordar eventos del pasado y repetirlos una y otra vez, como si fuera un disco rayado que no puede dejar de sonar la misma canción. Durante años he trabajado en hospitales y puedo decir con total certeza que algunos edificios tienen algo diferente, algo que no se puede explicar con la medicina moderna. Lo que voy a contarles no es una historia inventada.
Es mi testimonio real de lo que viví durante 6 meses en el Hospital San Rafael de la ciudad de Puebla, México. Mi nombre es Dr. Carlos Eduardo Morales Sánchez. Tengo 42 años y soy médico especialista en medicina interna. Llevo 18 años trabajando en diferentes hospitales del país, pero nunca había experimentado algo como lo que ocurrió en San Rafael. Cuando acepté el trabajo ahí, pensé que sería como cualquier otro hospital. El edificio era nuevo. Apenas tenía 3 años de funcionamiento, con tecnología moderna y un diseño arquitectónico impresionante. Lo que no sabía era la historia del terreno donde se construyó. El primer día de trabajo fue normal. Llegué temprano, a las 6 de la mañana, como era mi costumbre. El hospital tenía 4 pisos y yo trabajaría principalmente en el segundo piso, en el área de medicina interna. Los pasillos eran amplios, bien iluminados, con ese olor característico a desinfectante que todos conocemos. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. La primera semana transcurrió sin mayores problemas. Mis colegas eran amables, profesionales. Había algo en el ambiente, sin embargo, que no podía definir. Era como si el aire fuera más pesado en ciertas áreas del hospital, especialmente durante las noches. Los pacientes también parecían más inquietos después de las 10 de la noche, y varios de ellos me comentaron que escuchaban ruidos extraños en los pasillos. Al principio pensé que era normal. Los hospitales son lugares donde siempre hay movimiento, equipos médicos funcionando, gente caminando, pero estos ruidos eran diferentes. Sonaban como pasos lentos arrastrando algo pesado por el suelo. Los pacientes describían el sonido como si alguien caminara con mucha dificultad, como si le doliera cada paso que daba. Durante mi segunda semana, comencé a notar que algunos pacientes se despertaban en la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, gritando que había alguien parado junto a su cama. Cuando las enfermeras llegaban corriendo, no encontraban a nadie. Los pacientes insistían en que habían visto a una figura vestida de blanco, pero no como el uniforme médico, sino como una túnica larga que llegaba hasta el suelo. Una noche, mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería, escuché por primera vez esos pasos de los que hablaban los pacientes. Eran las 2:40 de la mañana. El sonido venía del pasillo principal del segundo piso, donde se encontraban las habitaciones de los pacientes más graves. Era un sonido inquietante, como si alguien arrastrara los pies con gran esfuerzo. Me levanté de mi silla y caminé hacia el pasillo. La luz estaba encendida, como siempre durante la noche, pero había áreas donde parecía más tenue, como si algo absorbiera la luminosidad. Los pasos continuaron durante unos minutos más, y luego se detuvieron frente a la habitación 208. Caminé hacia esa habitación, pero cuando llegué, no había nadie en el pasillo. Entré a revisar al paciente de la habitación 208. Era un hombre de 60 años que había ingresado por problemas respiratorios. Lo encontré despierto, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la puerta. Cuando me vio entrar, su rostro mostró alivio. «Doctor, gracias por venir», me dijo con voz temblorosa. Había alguien aquí, una persona vestida de blanco que no se movía, solo se quedaba ahí parada, mirándome. No podía ver su cara, pero sentía que me observaba. Le expliqué que no había nadie en el pasillo cuando llegué, que probablemente había sido una pesadilla causada por los medicamentos. Pero mientras le hablaba, yo mismo comenzaba a sentir una presencia extraña en la habitación, como si hubiera alguien más ahí, alguien que no podíamos ver. Esa misma noche, decidí investigar un poco sobre la historia del hospital. Busqué en internet información sobre el terreno donde se había construido. Lo que encontré me provocó escalofríos por todo el cuerpo. El Hospital San Rafael había sido construido exactamente sobre lo que antes fue el cementerio municipal de la Santa Cruz, un camposanto que funcionó durante más de 100 años, desde 1850 hasta 1960. Miles de personas habían sido sepultadas ahí, incluyendo víctimas de epidemias de cólera, fiebre amarilla y gripe española. Según los registros que encontré, cuando decidieron construir el hospital, removieron todas las lápidas y trasladaron los restos a otro cementerio en las afueras de la ciudad. Sin embargo,
Muchos documentos indicaban que el proceso fue apresurado y que no todos los cuerpos fueron reubicados correctamente. Algunos artículos de periódico de la época mencionaban protestas de familias que no podían encontrar los restos de sus seres queridos. La información que más me impactó fue un artículo de 1962 que hablaba sobre trabajadores de la construcción que se negaron a seguir trabajando en el terreno porque, según ellos, durante las excavaciones habían encontrado ataúdes y huesos que no estaban registrados en los planos oficiales de exhumación. Con esta información, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Los ruidos nocturnos, las apariciones que describían los pacientes, la sensación de pesadez en el ambiente. Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, durante mi turno de mañana, noté que varios pacientes del segundo piso habían amanecido con fiebre inexplicable. Sus análisis de sangre estaban normales, no había signos de infección, pero todos presentaban una temperatura de 38 grados centígrados. Lo más extraño era que todos describían el mismo síntoma, una sensación de frío intenso que les llegaba hasta los huesos, a pesar de tener fiebre. La enfermera jefe, María Carmen, llevaba trabajando en hospitales durante 20 años. Esa mañana se acercó a mí con una expresión preocupada. «Doctor Morales», me dijo en voz baja, «necesito hablar con usted. He trabajado en muchos lugares, pero nunca había visto algo así. Los pacientes están reportando las mismas visiones, los mismos síntomas, y todo comenzó cuando abrió este hospital». María Carmen me contó que desde el primer mes de funcionamiento del hospital, había notado patrones extraños. Los pacientes que ocupaban ciertas habitaciones siempre tenían complicaciones inexplicables. Las habitaciones 208, 215, 222 y 229 parecían ser las más problemáticas. En la habitación 215, me explicó, han fallecido 6 pacientes en los últimos 3 años. Ninguno de ellos tenía un pronóstico grave cuando ingresó. Sus condiciones se deterioraban rápidamente durante la noche, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Esa información me heló la sangre. Decidí revisar los registros médicos de esas habitaciones, y efectivamente, había un patrón muy claro. Los pacientes que ocupaban esos cuartos experimentaban complicaciones súbitas durante las primeras horas de la madrugada. Muchos desarrollaban problemas respiratorios sin explicación médica. Otros presentaban episodios de pánico severo que requerían sedación. Durante los siguientes días comencé a pasar más tiempo en el hospital durante las noches, observando y documentando todo lo que ocurría. Lo que descubrí superó todas mis expectativas y cambió para siempre mi perspectiva sobre lo que consideramos real y lo que consideramos imposible. La primera noche que decidí quedarme despierto para observar, me posicioné en la estación de enfermería con una vista clara de todo el pasillo principal del segundo piso. Eran las 11 de la noche cuando comencé mi vigilancia. Todo estaba tranquilo. Los pacientes dormían y solo se escuchaba el sonido constante de los equipos médicos. A las 2:15 de la mañana, la temperatura del pasillo bajó de manera drástica. Yo llevaba una bata de manga larga, pero de repente sentí un frío que me penetraba hasta los huesos. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Pero lo más perturbador era una nota escrita a mano en uno de los documentos, fechada en 1960, justo antes de que comenzara la exhumación para construir el hospital. La nota decía: durante la inspección del sector de los olvidados, se encontraron múltiples ataúdes vacíos. Los registros indican sepulturas, pero no hay restos. Se recomienda investigación adicional antes de proceder con la construcción. Esta investigación adicional nunca se realizó. La construcción del hospital comenzó 6 meses después de esa nota. Con esta información, entendí lo que estaba ocurriendo. Las personas enterradas en el sector de los olvidados nunca habían encontrado paz porque sus identidades se habían perdido. Sus familias nunca supieron dónde estaban sepultadas, y ahora el hospital estaba construido literalmente sobre sus tumbas sin nombre. Durante las siguientes semanas, los eventos paranormales se intensificaron. Ya no solo ocurrían en el segundo piso. Los pacientes de otros pisos comenzaron a reportar visiones similares.
Las figuras vestidas de blanco aparecían en diferentes horarios, pero siempre durante la madrugada. Lo más preocupante era que los pacientes que habían tenido encuentros con estas apariciones comenzaron a desarrollar una condición que nunca había visto antes. Perdían gradualmente la voluntad de vivir. No mostraban signos de depresión clínica, pero simplemente dejaban de luchar contra sus enfermedades. Era como si algo les hubiera quitado las ganas de seguir existiendo. María Carmen me confesó que había hablado con enfermeras de otros hospitales de la ciudad, y ninguno tenía tasas de pérdida de pacientes tan altas como San Rafael. «Doctor», me dijo una tarde, «creo que este lugar está enfermo, pero no es una enfermedad que podamos curar con medicina». Una noche, mientras revisaba expedientes en mi oficina del tercer piso, escuché mi nombre siendo llamado desde el pasillo. Era una voz suave, casi susurrante, que repetía: «Doctor Morales, doctor Morales». Salí de mi oficina y el pasillo estaba vacío, pero la voz continuaba. Siguiendo el sonido llegué hasta el elevador. Las puertas se abrieron solas y adentro había una figura vestida de blanco, pero esta era diferente. Podía ver su rostro. Era el rostro de una mujer mayor, con ojos profundamente tristes. No se veía amenazante, solo infinitamente cansada. Me habló sin mover los labios. Su voz resonaba directamente en mi mente. «Doctor», me dijo, «usted puede vernos porque su corazón todavía está abierto a la verdad. Somos los que fueron olvidados. Nuestros nombres se perdieron. Nuestras familias nunca supieron dónde descansan nuestros cuerpos. Este hospital se construyó sobre nuestro sufrimiento, y ahora nuestro dolor se extiende a los que vienen aquí buscando sanación». Le pregunté qué querían, qué podía hacer para ayudarlos. Su respuesta me llenó de una desesperanza profunda que aún siento hasta el día de hoy. «No hay nada que pueda hacerse», me respondió. «Fuimos olvidados en vida, olvidados en la muerte, y ahora existimos en un limbo eterno. Cada persona que enferma en este lugar absorbe parte de nuestro sufrimiento. Es un ciclo que no puede romperse porque nadie recuerda nuestros nombres. Nadie sabe quiénes fuimos». Las puertas del elevador se cerraron y la figura desapareció. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente para siempre. Esa fue mi última noche trabajando en el Hospital San Rafael. Al día siguiente presenté mi renuncia. No pude explicar las verdaderas razones a mis supervisores, así que inventé una excusa sobre una oportunidad mejor en otro estado. Han pasado 2 años desde que dejé ese lugar, y aún tengo pesadillas. He seguido las noticias sobre el hospital, y las tasas de complicaciones inexplicables siguen siendo alarmantemente altas. Varios médicos y enfermeras han renunciado sin dar explicaciones claras, y los pacientes siguen reportando las mismas visiones nocturnas. Hace 6 meses, leí en el periódico local que están considerando expandir el hospital, construyendo un nuevo edificio en el terreno adyacente. Según mis investigaciones, ese terreno también formaba parte del antiguo cementerio, específicamente del área donde sepultaban a los niños que habían perecido durante las epidemias. He tratado de contactar a las autoridades municipales para contarles lo que descubrí, pero nadie toma en serio mis preocupaciones. Dicen que son supersticiones sin fundamento científico. Pero yo sé lo que vi, sé lo que experimenté, y sé que hay fuerzas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la medicina moderna. El Hospital San Rafael sigue funcionando, los pacientes siguen llegando buscando sanación, y los espíritus olvidados del antiguo cementerio continúan vagando por sus pasillos, compartiendo su sufrimiento eterno con cada alma que cruza esas puertas. A veces me despierto en la madrugada entre las 2 y las 3, y escucho pasos arrastrándose por el pasillo de mi casa. Entonces recuerdo las palabras de aquella mujer en el elevador. Cada persona que enferma en este lugar absorbe parte de nuestro sufrimiento. Creo que yo también absorbí algo de ese lugar, algo que me conectó para siempre con los olvidados del cementerio municipal de la Santa Cruz. Y temo que, sin importar cuán lejos esté de San Rafael, parte de mí nunca podrá escapar de ese hospital construido sobre las tumbas sin nombre de miles de almas perdidas. Esta es mi historia, mi testimonio de lo que realmente ocurre en el Hospital San Rafael.
No espero que me crean, pero necesitaba contarlo. Si algún día tienen que ser hospitalizados en ese lugar, recuerden lo que les he dicho. Y si escuchan pasos arrastrándose en la madrugada, si sienten un frío que les llega hasta los huesos, si ven figuras vestidas de blanco paradas junto a su cama, sepan que no están solos. Los olvidados siguen ahí, esperando que alguien recuerde sus nombres, esperando que alguien reconozca su sufrimiento. Pero nadie lo hará, porque fueron borrados de la historia, y su dolor será eterno. El Hospital San Rafael permanece abierto, y los espíritus del cementerio siguen reclamando lo que nunca tuvieron en vida: ser recordados, ser reconocidos, ser llorados. Pero en un mundo que prefiere olvidar a sus muertos, ellos seguirán vagando para siempre, compartiendo su desesperanza infinita con cada nueva alma que entre por esas puertas malditas.